Tenemos una entrevista muy interesante con Jesús Lemos, él es autor de La Guerra del Litio. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Hola Jesús, creo que tenemos por ahí mute el micrófono, nada más ahorita. ¿Ahí nos escuchas? Sí, ahora sí las escucho, perdón, estaba mutado. Te saludo, mi querida Ada, Julieta, siempre con un placer poder saludarlas esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Bueno, Jesús es un periodista independiente. Oye, qué libro, ¿eh? Estaba escuchando precisamente también tu audiolibro, porque está en las dos versiones. Platícanos un poquito sobre esta guerra de litio. A mí la verdad me impacta el ver estas historias. ¿De qué se trata el libro? ¿Cómo decides elegir hablar sobre esta guerra de litio? Bueno, este es un libro de investigación periodística en el que refiero cómo es que en México hay una gran cantidad de litio y que hoy justamente está siendo disputado por grupos de crimen organizado asociados con los mineros y algunos grupos en el poder, pues para tratar de apropiarse de esos territorios y despoblar a la población a la que vive sobre los suelos que son de importancia minera. Y tomo como caso, Julieta, Ada, el tema del asesinato de los Levarón. Ustedes lo recuerdan, por supuesto, de manera muy precisa, el tema del asesinato de las 3 mujeres y 6 niños ocurridos allá en noviembre del 2019. A partir de ahí comienzo a investigar. Este es un libro que desde entonces lo llevo investigando y este libro nace justamente siguiendo la línea de por qué mataron a estas mujeres y a estos niños inocentes. Y la verdad es que la pista me va llevando poco a poco. Yo pensaba que era por el agua, pero poco a poco voy encontrando que no, que se trata de un tema en el que hay algo más de perverso, que es la asociación de mineros con los grupos del crimen organizado que matan a personas para generar miedo, terror y que el resto se vaya de las tierras que son de importancia minera. De esto trata este libro que te digo me llevó 5 años investigarlo y que bueno, por fin salió a la luz ya. Jesús, a lo largo de todos estos años, porque no es algo nueva esta guerra de litio, ¿qué es a lo que tú te enfrentaste al momento de esta investigación para poder redactar este libro con todas esas letras que tú acabas de mencionar? Te tardaste 5 años en esta investigación. Exacto, mira, el principal problema que encuentro a lo largo de la elaboración de la investigación de este texto, pues es el silencio oficial. Pareciera que la autoridad, el Estado mexicano, no hablo de partidos políticos, no hablo de personajes en especial, simplemente el Estado mexicano como parte de una retórica que ya han venido trayendo desde hace muchos años, pues no quiere dar información, mantiene muy cerrado el área de información con respecto a la minería. Porque si te fijas, el gobierno mexicano desde los regímenes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el de Claudia Sheinbaum, a la fecha no han abierto a la información todo lo que es la actividad minera. Poco sabemos de la actividad minera. Entonces, cuando comienzo a buscar sobre el litio, sobre las zonas que tienen importancia minera para su explotación, sobre cuántas son las reservas, cuáles son las empresas transnacionales que están pidiendo intervención en la explotación y exploración del litio, pues el principal problema que encuentro es que no hay información oficial, o sí la hay, pero la oculta el gobierno mexicano y entonces no hay forma de acceder a registros públicos. Todo lo que nos queda es únicamente hacer un gran recorrido prácticamente a pie de tierra y recorrer aquellas regiones de importancia minera que poco a poco se sabe entre la población y entre el propio sector minero, que también hay fuentes informativas que fundamentan este trabajo de investigación. Pues es el trabajo que costó mucho sacar información y a final de cuentas se pudo subsanar con la información que vierten los mineros, la población y fíjate, hasta el crimen organizado que sabe más o tiene más información que el propio gobierno federal. De hecho, eso te iba a preguntar, Jesús, ¿cómo habías hecho para conseguir esa información? Porque efectivamente hay documentales, hay entrevistas sobre lo que sucedió a los de Levarón, pero jamás se habla de litio, ¿eh? O sea, se hablaban de otros factores y sobre todo, como dices, si se oculta la información y si hay personajes políticos que están ocultando esa información, se hizo más difícil el encontrar esta información que narras en el libro. Pues fue muy difícil, ¿eh? ¿Y cómo se hace, cómo se llega justamente al tema de la investigación? Pues a veces hay que sentarse a platicar con los con miembros de los grupos criminales que tienen esta información, porque por ejemplo te voy a poner un caso muy particular que me ocurrió en este texto, que hay información que yo se la solicité al gobierno federal sobre la ubicación de las
zonas geográficas de importancia minera y el gobierno federal no me dio nada. Sin embargo, cuando platico con algún representante de un grupo criminal que opera allá en el norte, pues fíjate que me dicen, sí, ahí andan unos papeles, unos mapas, y justamente desde el fondo de las células del crimen organizado me aporta un mapa que luego me sirve para mucho, para seguir investigando más en los anales del Archivo Histórico de la Nación, pero justamente de ahí surge un tema, que los mapas, que información que el gobierno federal te niega respecto al litio concretamente, está en manos del crimen organizado y el gobierno dice no tenerla. Entonces, evidentemente el gobierno la oculta o va más avanzado los grupos del crimen organizado que están asociados con los mineros y que por ello traen incluso los mapas para saber en qué áreas están trabajando cada uno de ellos. Entonces, eso te digo, es una cosa muy particular que me ocurrió justamente en este trabajo y que vale la pena resaltarlo porque evidencia de cuál es la perversión del Estado mexicano al no querer compartir la información que tiene. ¿Y por qué no la quiere compartir? ¿Qué es lo que oculta el gobierno mexicano al querer ocultar la información, por ejemplo, del litio? Jesús, al momento de tú ya presentar este libro, con toda esta investigación, ¿qué es lo que se te ha comentado? Porque es un tema delicado de alguna manera, tú lo estás mencionando, ni siquiera el mismo gobierno quiere exponer lo que está sucediendo. Exactamente, fíjate que es un gran tema y muy delicado el hablar, mucho más peligroso, hablar de la relación de los mineros utilizando al crimen organizado como su brazo ejecutor y con la protección de algunos funcionarios en las cúpulas estatales y en la federal, incluso municipales al 100%. Entonces sí es muy peligroso, por supuesto que hay muchísimo riesgo. Yo ya había trabajado al respecto de la minería en mi libro del 2017 que se llama México a cielo abierto. En ese libro pues expongo la perversidad del narcotráfico sirviendo como ejecutor de los mineros y en aquel tiempo tuve amenazas. Hoy a la fecha no ha habido nada, esperemos que no haya amenazas. Sin embargo, el libro ha tenido una gran recepción por parte, sobre todo de defensores del medio ambiente, sobre todo por periodistas, por personas críticas, que no digo opositores a nada, personas críticas que están siempre pensando en la dinámica de la información nacional. Ha tenido una muy buena recepción. Hay gente que lo ha calificado como el mejor libro que he escrito yo de los 15 que llevo. Entonces, algo ha de tener de importancia este texto que a la gente le está gustando, le está trayendo, porque te digo, conecto cómo es que la violencia en México, que no se ha dicho, la violencia en México está directamente ligada a la minería, a la gran minería. Por eso vemos zonas como Sonora, como Chihuahua, como Zacatecas, que son de alta productividad minera y que tienen también los índices más violentos, porque también hay un patrón que hay que destacar. Así es. Los asesinatos en masa para generar miedo y desplazamiento de la población. Mira, en este libro tomo como caso el tema de los Levarón, pero antes de los Levarón hubo 70 asesinatos de 3 o más personas en zonas mineras. Y después de los Levarón, hasta el día de hoy, ha habido por lo menos 12 asesinatos de 3 o más personas que han causado miedo y desplazamiento poblacional. Oye, Jesús, y de estas familias no se ha sabido nada, ¿no? El que fue muy mediático fue solamente lo de los Levarón. No alcancé a escuchar, perdón. Sí, que solamente los Levarón se hizo mediático, pero nada se sabe de las otras familias que han sido asesinadas. Exactamente, o sea, las otras familias que han sido asesinadas quedan únicamente en el ámbito de lo local, de la prensa muy local. ¿Por qué? Porque como no son nombres muy mediáticos, no son personas de mucho renombre, como el caso de los Levarón, que a final de cuentas es una comunidad pues, de renombre y muy mediática. Y las demás, como toca en apellidos López, Pérez, Ramírez, Hernández, pues a final de cuentas nada más se suman a las estadísticas nacionales, ¿sí? Porque la prensa también hay que establecer ese principio. La prensa en México tenemos una prensa también carroñera, aparte de la vendida, aparte de la que sirve a intereses fácticos, también tenemos una prensa carroñera que solamente va y da cuenta cuando siente que es nota, que va a detonar la información. Cuando siente que no, pues dejan ahí, sí, mataron a 3 en la zona de, no sé, de Bavispe, y se acabó, ¿sí? O mataron a 5 en un evento, fueron ejecutados, y hasta ahí, en la zona de Zacatecas. Y no hay más seguimiento, porque también es culpa. Lo que está pasando hoy en México con el silencio en torno a la problemática de la minería, también es mucha culpa de la prensa nacional, porque muchos periodistas no están haciendo bien su trabajo y hay que entonces sacar estos temas que tienen que sacudir a la conciencia
tanto de los gobernantes como de la sociedad, como de los propios periodistas, para saber que algo está mal en México. La culpa no es nada más del gobierno que está ocultando la información. La culpa también es de muchos periodistas que no están haciendo su trabajo y que no están yendo justamente a buscar la información que se requiere publicar el día de hoy. Así es, Jesús. ¿En dónde podemos encontrar tu libro? A ti, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales para seguir viendo tu trabajo? Bueno, a mí me encuentran en redes sociales, estoy en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram y en Twitter como J. Jesús Lemus Barajas. Tengo un espacio de información, de análisis post-mortem informativo todos los días en el YouTube a las 9 de la mañana, entonces ahí los invito a que me escuchen. El libro está en todas las librerías, principalmente, bueno, claro, si llegan por Amazon es más rápido y hasta la puerta de la casa, pero en todas las librerías lo pueden encontrar ya al momento. Perfecto. Jesús Lemus, muchísimas gracias, periodista independiente, y si nos lo permites, pues ojalá podamos seguir hablando de estos temas, como bien lo dices, que es importante ponerlos sobre la mesa. Gracias, que tenga excelente día. Gracias, buenos días, hasta luego. Hasta luego. Es bien interesante este libro, ¿eh? Sí. Súper interesante. Un tema bastante controversial. Y sobre todo cuando hay por ahí nombres en la política mexicana. Pero bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos.